Acerca de la virginidad no tengo un precepto concreto de parte del Señor, no tengo un precepto concreto de parte del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Pienso que, en vista de la angustia presente, es bueno que el hombre siga como está. ¿Está unido a una mujer? No busques la separación. ¿No está unido a una mujer? No la busques. Mas si te casas, no peca. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos padecerán tribulaciones que yo querría evitar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 25 en adelante. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy en este top os quiero hablar de el celibato. ¿Es bíblico el celibato? ¿Es bíblico eso que se les prohíba a los curas y a las monjas no casarse? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque, como siempre digo, esto no es lo que yo opine, sino lo que dice la palabra de Dios. Esto es una Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La Iglesia Católica, amigos, se ha sacado esto de la manga. Unos dicen que se lo inventaron a partir del siglo IV y otros a partir del siglo X. Sea como sea, es algo tardío, es algo que se inventaron posteriormente. Pero ni Jesús impuso el celibato, ni los apóstoles. Y ahora vais a ver un montón de curiosidades. En primer lugar, os quería leer lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Él dice: acerca de la virginidad no tengo un precepto concreto, no tengo nada en concreto que deciros de parte del Señor. Es decir, que Pablo no dijo: tenéis que quedaros célibes, tenéis que quedaros solteros o solteras, a los hombres o a los ministros de Dios. No dijo nada de eso. Dice: no obstante, un consejo os doy, un consejo, no un mandamiento de Dios, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Pienso, lo vuelvo a decir, no dice ordeno ni nada de eso, ni dice en el nombre del Señor digo. Dice: pienso que en vista de la angustia presente es bueno que el hombre siga como está. Está unido a una mujer, no busques la separación. No está unido a una mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas, dice el apóstol Pablo. Si un hombre de Dios, un hombre que quiere pastorear la iglesia, se casa, dice aquí el apóstol Pablo que no peca. Y si la joven se casa, dice el apóstol Pablo, no peca. Entonces no se puede imponer el celibato. Es un error antibíblico imponer a los ministros de Dios, ¿no?, que se queden célibes. Eso debería ser algo opcional, debería ser algo que si en un momento cuando una persona empezara su sacerdocio o su carrera eclesiástica o lo que sea y quiere estar soltero, pues bien, de lujo. Pero si es un momento en que se quiera casar, no peca. Si se casa, no peca, dice el apóstol Pablo también, ¿no? Y bueno, ahora sí os seguiré leyendo otras cosas, ¿no? Luego deciros primeramente que más que quedarse soltero y no tener hijos, lo correcto sería casarse y tener hijos, porque uno de los primeros mandamientos de Dios, que está en Génesis, cuando crea a Adán y Eva, le dice: creced y multiplicaos. Y eso solo se puede hacer casándose y viviendo en santo matrimonio. Entonces, antiguamente en el judaísmo, lo que era un pecado y lo que era un error era quedarse soltero, ¿vale? Era quedarse, porque era un mandamiento: crecer y multiplicar. Como he dicho antes, el celibato no debería ser obligatorio, debería ser opcional. Y si una persona en un momento de su vida quiere estar soltera, bien. Pero si en un momento de su vida esa monja o ese cura quisiera casarse, no se le debería de negar, ¿no? Es más, fijaros, era un requisito en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ¿no?, en la que fundó la iglesia que fundaba el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿no? Era un requisito para ser pastor o para ser cura, entre comillas. Era un requisito que los curas o los pastores o los obispos, como los quieras llamar, fueran casados, fueran maridos de una sola mujer. Le dice el apóstol Pablo, le escribe a un tal Timoteo, ¿no?, que era un pastor, ¿no?, y le dice: es pues necesario que el pastor sea irreprensible, casado una sola vez, es decir, que fueran casados. Esto está en la primera carta del apóstol Timoteo, capítulo 2, ¿no? Cuando se habla de los requisitos que tiene que tener una persona para ser
pastor o cura, entre comillas, ¿no? Que esa palabra jamás existió, ¿no? En la iglesia, ¿no? Uno de los requisitos era que fuera casado y con una sola mujer, ¿no? Porque existía en ese tiempo la poligamia, ¿no? Entonces, fijaros, era un requisito. El requisito no es que estuviera soltero, sino que fuera casado, ¿no? Luego también es curioso, ¿no? Que el apóstol Pedro, ¿no? Que muchos dicen que el apóstol Pedro es el fundador de la Iglesia Católica, ¿no? Pues sabéis una cosa, el apóstol Pedro tuvo mujer, era un hombre casado. ¿Sabéis por qué lo sabemos? Porque en la Biblia se habla de la suegra de Pedro. Si os vais al Evangelio de Mateo, capítulo 8, 14, dice que Jesús fue a la casa de Pedro y que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y Jesús la sanó. Algunos dirían, pues yo no hubiera sanado a mi suegra, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Hay chistes por ahí que dicen que después de esto que Pedro que no le perdonó eso al Señor, no, por curar a su suegra, ¿no? Pero aquí vemos que Pedro, el que dicen algunos que fundó la Iglesia Católica o la Iglesia, ¿no? Era casado, porque se habla de la suegra de Pedro, ¿no? También el apóstol Pablo, en su carta, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, hablando de los derechos que tienen los apóstoles, dice, ¿no tenemos nosotros derecho a que nos acompañe una esposa creyente? Es decir, los apóstoles tenían su esposa. De Pablo no se sabe si era viudo o si había sido soltero, ¿no? Pero fuera lo que fuera, era una decisión que había tomado personalmente, sin imposición de nadie, ¿no? Entonces, el celibato lo inventó la Iglesia Católica. Unos dicen en el siglo IV, otros dicen en el siglo X, pero es algo tardío, ¿no? Y algo que causó mucha polémica dentro incluso de la Iglesia Católica, y hubo muchas voces que se levantaron criticando esto. ¿Por qué? Porque estas voces, estas personas que dentro del seno de la Iglesia Católica criticaron esto, profetizaron lo que ocurrió después, con el tiempo y con los siglos. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando la Iglesia Católica impuso el celibato, cuando prohibieron que un pastor, que un cura o una monja se casaran y vivieran en santo matrimonio, lo que ellos provocaron es que los curas se fueran de prostitutas, que monjas y curas se acostaran y que pasara lo que se ha descubierto en muchos conventos, fosas con un montón de bebés, ¿no? de monjas, ¿no? Pues que desesperadas, ¿no? Pues al final acababan o acostándose con un noble o con un cura o lo que fuera, ¿no? Por prohibir lo que es santo, como es el matrimonio, por prohibir lo que es santo, provocaron todos estos escándalos y todas estas barbaridades, que se mataran a todos esos chiquillos, ¿no? Y que tuvieran que vivir una vida sexual escondida. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo, que el que se casa no peca, y disfrutar del sexo en el matrimonio es algo bendito, algo sagrado. Pero por eso que lo prohibieron, ¿no? Han pasado todas estas cosas y cosas peores con los chiquillos, ¿no? Como todos sabemos, y que no lo quiero ni nombrar, ¿no? Entonces recuerda que el celibato no es bíblico, es una invención de la Iglesia Católica. Y Martín Lutero, el que clavó las tesis en el siglo XVI, ¿no? Una de las cosas que él reformó la Iglesia fue abolir el celibato. Él era sacerdote y se casó con una monja, pero no lo hizo a escondidas ni nada de eso, lo hizo público y vivió en santo matrimonio y tuvo hijos. Por eso hoy en la iglesia protestante o evangélica los pastores son personas casadas. La mayoría de los pastores libremente, que se pueden quedar solteros si quieren, que tampoco estoy diciendo que ahora haya que casarse obligatoriamente, no, simplemente estoy diciendo que el apóstol Pablo dice que el que quiera que se case y el que no se case, que ninguno de los dos peca. El que quiera quedarse soltero, que se quede soltero para el Señor, y el que quiera casarse no peca. Y nada, me despido como empecé, lo que dice la palabra de Dios, que el obispo, que el cura, que el pastor sea casado, sea marido de una sola mujer, y el que se casa no peca, el que se casa no peca.